Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi clase de hoy va a ser 100% grabada. 100% grabada porque esta clase, digamos, es el gran resumen de las charlas que hemos podido tener sobre periodismo de opinión, sobre todo para que aquellos que no se han acercado al tema, que de pronto no puedan conectarse a Meet, puedan desatrasarse un poco, actualizarse y porque también a las 4 de la tarde vamos a tener una charla con Juan Gutiérrez, que es un penalista que nos va a explicar una de las noticias más importantes de este momento en Colombia, que es la concedencia, por decirlo así, la concesión de una segunda instancia de juicio al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Esto no se los voy a explicar yo, voy a dejar que se les explique el experto, pero quiero que tengan este hecho en la cabeza porque voy a ir ejemplificando qué necesitamos para entender muy bien ese hecho y después opinar sobre él. Básicamente la idea de esta clase es que yo les voy a dar como un recuento, un repaso, una pincelada de todos los conceptos de periodismo de opinión y después ustedes a las 4 se van a encontrar con el experto y con Lucas para preguntarle muchísimas dudas que tengan sobre este caso de Andrés Felipe Arias y después en la clase del martes podamos formular entre todos una opinión del exministro. Cuando digo formular entre todos, ¿realmente a qué me refiero? A que ojalá después de este viernes, esta jornada a las 4 de la tarde que van a tener, se movilicen. Finalmente, cojan un papel y un lápiz y escriban qué opinan de este caso, o si no quieren escribir, que siempre les he dicho que no es obligatorio, exprésense. De alguna manera pueden grabar audios, pueden hacer dibujos, pueden expresar, no sé, con letras, tachones, mejor dicho, lo que sea, pero por favor saquen toda esa información de su cuerpo, porque quienes no se mueven no pueden detectar sus propias cadenas. En todo caso, después de esta gran invitación, lo que les quiero decir es que yo espero en la clase del martes próximo que cada uno tenga una opinión formulada de lo que está pasando con el exministro Andrés Felipe Arias después de haber escuchado este taller de opinión y haber escuchado al experto ahorita a las 4 de la tarde. Entonces, no siendo más, después de esta instrucción, empecemos. Recuerden, y les recuerdo también, que la opinión, el periodismo de opinión es un género del periodismo que no deja de ser un género que tiene información, que trabaja con hechos reales. Y esto nos hace tener como columnistas un compromiso con la verdad. Sin embargo, también nos da la licencia de expresar lo que pensamos. Y esencialmente el periodismo de opinión existe para que los periodistas que trabajan para un medio de comunicación puedan expresarse también como personas, puedan decir qué piensan, puedan decir qué sienten y puedan decir y dar desacuerdos con esa línea editorial que tiene un medio de comunicación. Entonces, pues hemos hablado mucho de la línea editorial. Es como ese parámetro general sobre el que todos los empleados de ese medio tienen que acogerse. Morada Noticias también tiene una línea editorial y la seguimos cuando vamos a hacer una nota. Por lo general es eso que nos dice qué podemos decir y qué no, qué podemos cubrir y qué no. Esa es la línea editorial. Sin embargo, pues el espacio de opinión está hecho quizá para romper esa línea editorial, para que el periodista tenga la licencia de salirse y decir lo que piensa. Por eso uno de nuestros primeros ejercicios fue opinar de un tema libre, porque podían salirse de la línea editorial de Morada Noticias. Entonces, sabiendo esto, el género de opinión tiene, digamos, la construcción de una columna de opinión tiene dos componentes importantes: la contextualización y la opinión como tal, o más bien lo podemos dividir en tres: contextualización, sensación, expresión o sentimiento y argumento. Así se compone el género de opinión. ¿Qué es la contextualización? La parte más informativa de una columna de opinión. Es un lugar donde expresamos, más bien escribimos, contamos, le contamos a ese otro que nos va a leer, que nos va a escuchar, que nos va a ver, qué pasó y por qué en parte estamos opinando de eso.
porque finalmente uno no puede opinar, primero, de lo que no conoce, segundo, de lo que no lo moviliza y tercero, de lo que no siente. Entonces es muy importante que si vamos a opinar de un hecho narrativo o informativo, nos haga sentir cosas, sepamos cosas de ese hecho y además nos movilice a expresarnos sobre él. Entonces, en esa contextualización aparece un concepto que les he narrado muchísimas veces en las clases de periodismo, que es el contexto mínimo indispensable, o el CMI. Esas son las letras de lengua de señas. El CMI es todo eso que el oyente, el lector, el espectador necesita saber para no perderse en la columna. Es decir, como cuando uno le cuenta una noticia a la mamá, cuando uno le cuenta una noticia, cuando le dice, venga mami, yo le explico, o venga abuela, yo le explico qué fue lo que pasó con este asunto de Medellín me cuida, y por qué no debemos dar nuestros datos tan fácil, o cuando le dice, mami, venga, yo le explico, es que resulta que la Operación Orión tiene muchos desaparecidos en la Comuna 13, dejó mucha violencia a su alrededor, entonces no es tan buena que la hagan en otras comunas. Y cuando uno hace esos ejercicios de explicarle a la mamá o explicarle a la abuela, uno le da todo lo que ella necesita saber para que entienda. Básicamente, esa es la ley general del contexto mínimo indispensable. Imagínense una información y piensen en todo lo que necesita saber alguien para que le quede claro, incluso si no es, por ejemplo, de Colombia o si es un extraterrestre. ¿Cómo se lo explicarían? Y ahí llegan al contexto mínimo indispensable. También en una columna de opiniones, el contexto mínimo indispensable se compone de las famosas W, que ya también las hemos hablado en las clases de periodismo. ¿Cuáles son las W y por qué digo W? Porque así sería su letra en inglés. En español serían como algunas C, algunas Q, bueno, otras una P. Básicamente, ¿cuáles son? Las preguntas que dan lugar a un hecho noticioso. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Son las 4 principales, las de una noticia. Pero recuerden que también aparecen por qué, dónde, para qué, perdón. Y ahí se van formulando. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esencialmente son 7, a veces aparecen más, pero si uno logra establecer esas 7 preguntas, ya sabe qué pasó, ya saben qué consiste la noticia, y si logra contarlas con claridad, la gente que te está leyendo o que está consumiendo tu opinión también va a saber de qué estás hablando, y eso es muy importante. Entonces eso tiene que estar sí o sí. La cosa es que cuando vamos a acercarnos a este fenómeno de lo que es el escándalo de Agroingreso Seguro y lo que le sucedió al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, pues la cosa se va enredando, la pita se va enredando, porque pues bueno, les cuento en grosso modo, porque el experto les va a explicar más ahorita, pero en grosso modo el exministro fue preso y fue juzgado en una primera instancia por haber regalado, es decir, otorgado subsidios del gobierno que iban para el agro, para el campo colombiano, para los campesinos más pobres, a terratenientes ricos que poseían tierras en Colombia, pero que no necesitaban esa plata para cultivar porque ya tenían recursos. Le entregó la plata a los ricos que iba para los campesinos pobres y por eso está preso. Sin embargo, como tiene un jefe y un padrino político llamado Álvaro Uribe Vélez, todo el lobby que se ha hecho por el exministro Andrés Felipe Arias logró que una de las altas cortes le concediera el derecho a una segunda instancia, es decir, a volver a ser juzgado por ese mismo hecho por el que ya había sido condenado, porque está mal regalar la plata de los campesinos. Pero esto, digamos, un resumen muy general, pero quiero que ustedes formen su propio contexto mínimo indispensable y sus propias Ws. Es decir, busquen la noticia del exministro Andrés Felipe Arias. De hecho, van a ver que no es solo una noticia, son muchas noticias, pero que busquen esa historia y la logren entender a través de esas herramientas. Contexto mínimo indispensable, qué es lo que necesitan saber para que la entiendan.
y construirla con las Ws. Aquí pueden aprovechar mucho al experto. ¿Qué pasó? Pregúntenle con toda confianza cuándo pasó, por qué pasó, dónde pasó, quiénes están implicados. Eso es muy importante. Entonces, una vez que ustedes hagan este ejercicio de intentar construir el contexto mínimo indispensable con las W, van a encontrar que hay muchísima información. Toda esa información la tenemos que consumir, claro. Puede a veces ser aburrida, puede que los medios de comunicación tradicionales no la estén contando bien. Es un ejercicio complicado, a decir verdad. Pero aquí viene porque vale la pena. Precisamente la gente de Colombia, nuestros tíos, nuestros padres y esos señores uribistas que vemos por ahí en las marchas de sombrero gritando paramilitares y paracos y guerrilleros y mucha gente que tiene la intolerancia metida en sus entrañas, defienden al exministro Andrés Felipe Arias. Y una de las razones por las que lo defienden es porque no entienden de una manera completa qué fue lo que hizo el tipo que está tan mal. Y yo quiero que ustedes, editores de Ciudad, lo entiendan. Primeramente eso, que lo entiendan para que vean la gravedad de que un caso como esos en Colombia esté pasando y nadie haga nada al respecto. Entonces, aquí viene otra de las clases que ya habíamos tenido, que es, finalmente, cómo nos apropiamos de un tema que parece tan ajeno a nosotros. Y aquí les recuerdo la imagencita que les envié ahí al grupo de WhatsApp, que consiste en explicarnos cómo nos apropiamos de un tema. Que acá les vuelvo a poner el librito de donde la saqué, que es el manual de asombro. Aquí en la grabación no se ve muy bien, pero entonces les voy a contar qué dice. Para apropiarse de un tema, básicamente hay que hacer lo propio, hay que hacer lo mío. Esto está pasando con mi estado, esto está pasando con mi país y con mi ciudad. Y no solamente tener esa conciencia, sino que hay que ver, escuchar, sentir, oler, saborear, palpar. Mejor dicho, juepucho. Desmenuzan el escándalo de agroingreso seguro. Siéntanlo, véanlo, escúchenlo, háganle las preguntas pertinentes al experto para que les quede clarito y todo lo que no entiendan se lo preguntan. Porque cuando uno se apropia de un tema, es más fácil expresar qué nos provoca ese tema, qué nos genera, cómo nos sentimos, qué pensamos, qué sabemos. Porque si logramos hacer ese tema propio, todos nuestros sentidos, todos nuestros elementos, toda nuestra historia, quienes somos como personas, van a estar ahí en ese tema, inmersos, untados. Y cuando eso pasa, estamos preparados para opinar. Cuando eso pasa, podemos expresarnos. Entonces yo digo, volver el tema propio. Ya vi todo lo que es el escándalo de agroingreso seguro y el exministro Andrés Felipe Arias. ¿Qué veo? ¿Cómo se ve lo que veo? ¿Cómo lo describo? ¿Qué siento? ¿Qué siente mi corazón de ciudadano? ¿Qué siento como una persona que paga impuestos? Porque igual ustedes, chicos, no tendrán que pagar un impuesto predial, pero todos pagamos IVA. Y eso es plata que se va en ese tipo de cosas. ¿Qué sienten al sentirse robados de esa manera, por ejemplo? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de la conducta de este sujeto? Mejor dicho, es sacar ese acumulado de información que yo siempre les he dicho que nos entra y nunca sacamos. Y para eso es la clase de crear y para eso es la manilla de revelar, para expulsarlo todo y con esa expulsión lograr una acción real, lograr un cambio. Entonces aquí entramos ya a la segunda parte de esa gran estructura de la columna de opinión. Ya pasamos contextualización, vamos a la expresión de nuestra opinión.
¿Cómo expresamos nuestra opinión? Finalmente, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sabemos. Y es un asunto de juicio personal, es decir, yo creo que esto está bien o está mal, o incluso opiniones mucho más elaboradas. Yo creo que esto es contraproducente, yo creo que esto nos va a llevar a nuestra ruina, yo creo que esto es un síntoma de quién es nuestra clase política, yo creo que esto nos pasa por elegir mal presidente. Todo lo que ustedes puedan sentir dentro una vez que consumieron toda esa información de la contextualización. Y esa expresión puede referirse, como les dije, a los sentimientos, a las sensaciones y al juicio también. Pero si vamos a empezar a hacer juicios, mejor dicho, esa es la parte de la columna donde ustedes pueden soltarlo todo. Pero ese juicio nos lleva a una gran responsabilidad, como todo superpoder. Necesitamos argumentar por qué, decir por qué sentimos eso, por qué experimentamos eso, por qué sabemos eso, por qué pensamos eso. Y esa es la tercera parte de la columna. La argumentación, el argumento. Yo creo que esto es malo. Ah, sí, pero ¿por qué es malo? ¿Y por qué usar la palabra malo? ¿Por qué usar, por ejemplo, no corrupto, deficiente, mal manejo, en lugar de decir malo, por ejemplo? Entonces, en ese sentido, en la argumentación es que vemos toda la cantidad de herramientas que ya hemos hablado en otras clases. Por ejemplo, el símbolo. El hecho de que Andrés Felipe Arias esté en una segunda instancia, ¿qué significa? Cuando hay gente juzgada en Colombia que ni siquiera tuvo primera instancia. El hecho de que tenga que ver y esté relacionado con el nombre de Álvaro Uribe, ¿qué significa? El símbolo. Ya lo vimos. Las analogías. Andrés Felipe Arias es como quién. ¿No se les parecerá a cierto presidente? El escándalo de Agroingreso Seguro es un caso de corrupción como ¿cuál? Reficar, Interbolsa, el cartel de la toga. Un gran abanico de dónde escoger. Aparte de las analogías y el símbolo, también está el análisis de los hechos. ¿Qué creemos que pasó ahí? ¿Por qué las cosas son de esa manera y no de otra? Para eso tienen que aprovechar mucho al experto. Y sobre todo, lo que permea en estas tres esferas de una columna de opinión es una sola palabra, una sola intención, la explicación. Tenemos que ser muy claros, muy concisos, muy directos, porque así es el periodismo. Y ser directo no quiere decir que no podamos usar figuras literarias, no quiere decir que no podamos usar historia, que no podamos contar historias, que no podamos exponer testimonios. Simplemente que nuestra intención comunicativa, es decir, el mensaje que nosotros ya establecimos desde el contexto mínimo indispensable y desde lo que sentimos que queremos expresar, tiene que quedarle claro a la gente. Y para hacer eso, simplemente, la mayor característica del periodista. El periodista es preciso, no es ambiguo. Si tiene un número, dice cuánto es, no dice mucho o poquito, no dice malo o bueno, sino que dice corrupto o legal. Todo esto para decirles que de todas maneras el ejercicio de opinión es un ejercicio difícil, como muchos de los géneros periodísticos, porque implica estar siempre entre la duda y la certeza, como lo hablábamos en la clase pasada, y además nos requiere siempre ser muy claros, muy fronteros con el lector, con el oyente, con el espectador. Es decir, mire, esto fue lo que pasó, esta es la información, pero eso es lo que yo opino. Y lo que yo opino no tiene que ser lo que usted opina, pero ojalá mi opinión le sirva para darse cuenta de lo grave que es este escándalo, porque para eso sirve la opinión. Entonces, chicos, básicamente termino este video recordándoles que aquí acabo de narrarles todos los conceptos que puede tener una columna. Vean este video, consúltenlo,
compártanlo. Si tienen dudas, me pueden escribir al interno. Y lo que van a hacer después de ver este video es que empiecen a leer, empiecen a buscar, empiecen a escudriñar, empiecen a empaparse, a apropiarse del tema de Andrés Felipe Arias, para que ahorita a las 4 que se encuentren con el experto sepan qué preguntarle, qué decirle, qué información le van a succionar, le van a sacar, para que al martes, estoy diciendo que al martes, no en la clase del martes, sino el primer ejercicio que vamos a hacer en la clase del martes es compartir lo que opinamos de Andrés Felipe Arias. Y espero que toda esta charla que ya les di les sirva para efectivamente hacer eso, para tener una opinión concreta, contundente y sobre todo muy suya de lo que está pasando con el escándalo de Ingreso Seguro. Entonces espero que les haya gustado esta charla, que acepten mi invitación y que les vaya muy bien a las 4 con el abogado.